Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de la tabla de distribución de frecuencias. Vamos a hacer la construcción de una de estas a partir de un grupo de datos. Primero, tabla de distribución de frecuencias con datos agrupados. Dice, usamos las tablas de frecuencia con datos agrupados cuando la variable toma un gran número de valores o es una variable continua. Para ello, se agrupan los diferentes valores en intervalos de igual amplitud, los cuales llamamos clases. Aparecen además algunos parámetros importantes, por lo menos límite de clase. Cada clase es un intervalo que va desde un límite inferior hasta un límite superior. Marca de clases es el punto medio de cada intervalo y representa a la clase para el cálculo de algunos parámetros. Amplitud de la clase es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Ahora vamos a realizar un pequeño ejemplo donde hagamos la construcción de una tabla de distribución de frecuencias a partir de un grupo de datos, como el que tenemos en esta tabla. Por lo menos, aquí tenemos unos datos en una tabla que están desordenados. Entonces, para poder construir la tabla de distribución de frecuencia, lo primero que hacemos es ordenar estos datos de menor a mayor, como lo tenemos ahora. Si nos damos cuenta, tenemos que obtener algunos valores que son importantes para poder construir la tabla. El primero de estos es el número de datos n, es decir, la cantidad de datos que hay en la tabla. Es solo contarlos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Al contarlos todos te vas a dar cuenta que hay 36 datos. Ahora vamos a calcular el número de intervalos. Más adelante vamos a explicar dónde va cada uno de estos datos. Entonces, el número de intervalos se calcula con la raíz cuadrada del número de datos. En este caso, la raíz de 36 va a ser 6. Ya tenemos el número de intervalos. Ahora vamos a calcular el rango. El rango se dice que es el dato mayor menos el dato menor. En este caso el dato mayor es 19 y el dato menor es 2. Entonces hacemos rango es igual a 19 menos 2, que es 17. Ahora, por último, calculamos el tamaño de los intervalos, ¿cierto? En este caso vamos a dividir el rango entre el número de intervalos. Entonces, si dividimos 17 entre 6, nos va a dar 2,833. Eso lo vamos a aproximar, ¿cierto? Miren que este simbolito es de aproximación a 3, ¿cierto? Lo vamos a aproximar a ese número cerrado. Ahora sí, con estos datos vamos a proceder a construir la tabla de distribución de frecuencias. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que una tabla de distribución de frecuencias tiene ciertos valores que hay que calcular, que hay que colocar para poder ir construyéndola. Entonces, por lo menos tenemos los intervalos, que ahora vamos a ver cómo se colocan. Tenemos la marca de clase, C sub i, frecuencia absoluta, F sub i, frecuencia acumulada, F mayúscula sub i, frecuencia relativa, N minúscula sub i, y frecuencia relativa acumulada, N mayúscula sub i. A medida que vayamos construyendo la tabla, vamos a ir explicando qué es cada uno de estos datos. Entonces, lo primero que tenemos que tener es el tamaño de los intervalos, ¿cierto? Que es 3, y el número de intervalos, que son 6. Entonces, en la tabla disponemos 6 espacios: 1, 2, 3, 4, 5, 6, que equivalen al número de intervalos. Ahora, cada uno de estos intervalos debe tener un espacio, ¿cierto? Un ancho de 3. Entonces, como el límite inferior de este grupo de datos es 2, comenzamos 2, 3, 4, 5. O sea, debe tener un ancho de 3, ¿verdad? 2, desde 2 vamos 3, 4, 5. Comenzamos en 5 acá. Entonces, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? 6, 7, 8. Comenzamos aquí en 8, 9, 10 y 11. Es importante saber que este intervalo en 5 es cerrado. Es decir, que aquí vamos a colocar todos los valores que vayan desde 2
hasta antes de 5, o sea 4 o 4.99, pero debe ser antes de 5. En este intervalo también van los valores que van desde 5 hasta antes de 8. Aquí van desde 8 hasta antes de 11, desde 11 hasta antes de 14, desde 14 hasta antes de 17 y desde 17 hasta antes de 20. Pero primero vamos a calcular la marca de clase. ¿Qué es esa marca de clase? En este caso es el valor promedio, ¿cierto?, de los límites superior e inferior del intervalo. Por lo menos, para calcular la marca de clase aquí yo digo 2 más 5, 7. Como es el promedio, lo divido entre 2. 7 entre 2, 3.5. En este, 5 más 8 nos da un valor de 13. Y 13 entre 2, 6.5. 9 más 11 nos da un valor de 19. Y 19 entre 2, 9.5. Así sucesivamente. Entonces ya hemos calculado la marca de clases. Ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta. En este caso, para calcular la frecuencia absoluta, debemos ver pues la tabla de datos. Entonces vamos a ver qué datos hay entre 2 hasta antes de 5. Entonces tenemos 1, 2, 3, tenemos 4 datos. No tomamos el 5 porque el 5 pertenece al otro intervalo. Entonces aquí iría el número 4. Acá, de 5 hasta antes de 8, entonces tenemos 1, 2, 3, 4. También tenemos 4 datos. Recuerden, el 8 no lo toma. Ahora de 8 a 11, hasta antes de 11, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. Los colocamos aquí, ¿cierto? Y así sucesivamente vamos llenando esta tabla. Ahora viene la frecuencia acumulada. Entonces aquí en la frecuencia acumulada vamos a colocar 4. En el segundo vamos a colocar 4 más 4, nos va a dar 8, ¿cierto? En el tercero, 8 más 11, 19, ¿cierto? En el cuarto, 19 más 10, 29. 29 más 3, 32. Y 32 más 4, 36, como lo tenemos aquí. Entonces nos damos cuenta que vamos colocando los datos. Ahora estén muy pendientes. Frecuencia relativa, N sub i. En este caso, si nos damos cuenta, la cantidad de datos que había en la tabla equivale a 36. Entonces aquí lo que vamos a hacer es simplemente que vamos a dividir 4 entre 36. 4 entre 36. 11 entre 36. 10 entre 36. 3 entre 36. Y 4 entre 36. Entonces miren, aquí yo les estoy mostrando las operaciones. Necesariamente esas operaciones no se deben colocar en la tabla, sino simplemente los valores. Pero lo hago para dar más claridad. Entonces miren, 4 entre 36, 0,111. 4 entre 36, 0,111. 11 entre 36, 0,3055. 10 entre 36, 0,2777. Y así sucesivamente. Yo después lo acomodé para no colocar las operaciones, pero es importante que ustedes sepan qué operación se está realizando. Ahora donde dice frecuencia relativa acumulada, bueno, en este caso vamos a tomar la frecuencia acumulada, ¿cierto? Y es la que vamos a dividir entre 36. Un dato que se me olvidó decir. Al sumar todos estos valores, el resultado debe ser 1. ¿Vieron? Eso debe quedar muy claro. Listo. Acá empezamos a hacer las operaciones. Entonces nos queda 4 entre 36, 8 entre 36, 19 entre 30, 29 entre 32 entre 36 y 36 entre 36, que es 1. Y aquí hemos construido la tabla de distribución de frecuencias. Que este video te haya gustado. Hasta la próxima.